Hola a todos, aquí TS. Y después de otro larguísimo tiempo sin subir un video, les traigo el especial de Halloween 2021. Es un especial de 1 hora, sé que es algo largo pero vale la pena escuchar estas historias. Si quieren pueden escucharlas mientras hacen otra cosa, sea estudiando, trabajando o dibujando, qué sé yo, lo importante es que puedan escuchar lo que les traje. Una de estas historias es un poquito gore y algo explícita, así que la última historia la verás bajo tu propia discreción, yo no me responsabilizo de nada. Ya saben lo de siempre, suscríbanse y likeen si les gusta lo que subo, no cuesta nada nadita hacerlo XD. Ahora sí, empecemos con el especial. Algunos de mis compañeros de armas de hace más de 9 siglos y yo hemos ido sufriendo la soledad y algunos la muerte a manos del Inquisidor, lo siguiente quizás algunos ya lo conozcan. Mi nombre es Louis Draguiglia. Nací en 1422 y morí en 1462, vuelto a la vida ese mismo año gracias a un convenio celebrado con el Amo Oscuro quien, después de pedirme 2 pruebas de fidelidad supremas, me concedió el más grande honor, la inmortalidad. Ocurrió después del oscurantismo. Expulsado de Rumanía, decidí ir por el mundo en busca de seres como yo, encontrándome en París con Fausto, un antiguo y poderoso vampiro casi de mi misma edad. Después de unir fuerzas para combatir a los inquisidores, fuimos a Londres donde se nos unió Mjewan, otro poderoso y antiguo vampiro londinense que se escondió más de 40 años en los canales del desagüe de la ciudad. La Inquisición cesó, sorteamos juntos la cacería de brujas, lobos y vampiros que se llevó a cabo en la antigua Europa, cometiéndose atroces actos de barbarie en contra de gente inocente impulsados por el miedo que estos seres infundían, pero no contábamos con la fiera persecución del Inquisidor por nuestras cabezas. En 1822, mientras radicábamos en Madrid, tuvimos la desgracia de encontrarnos frente a frente con él, otra vez. Fausto y yo tratamos de huir pero era demasiado tarde, fue una dura pelea, trabados en combate los 3. Ninguno parecía querer ceder, pero el cansancio en Fausto era evidente, había sufrido múltiples heridas. Yo tenía una herida profunda en el costado izquierdo que casi no me dejaba mover con rapidez. El Inquisidor sangraba de una herida en el pecho, ocasionada por Fausto, y así, después de luchar fieramente, él hundió la gran daga que llevaba en el sangrante pecho de mi mejor amigo. Cayó como un saco de grano a medio llenar, el sonido del golpe de su cabeza con el frío suelo hizo que me quedara inmóvil frente a esa escena. Era evidente, Fausto había muerto. Despertado por el grito de furia y satisfacción que emitió este loco al ver a su combatiente caído, se apoderó de mí una fuerza sobrenatural que hizo que me abalanzara sobre mi oponente, enfrascándonos en un mortal combate donde ninguno de los dos peleaba a perder. Después de esquivar 2 o 3 golpes que intentó darme con su peligrosa daga, logré derribarlo y a punto de finalizarlo apareció detrás de mí Mjewan para salvarme, ya que, enfrascado en tal fiero combate, no me di cuenta que una turba enardecida se dirigía directo hacia mí con palos y antorchas. Después de ese triste episodio no volvimos a saber nada del Inquisidor. Lo primero que hicimos Mjewan y yo fue huir de ahí trasladándonos a Londres y posteriormente a Iwa donde tuvimos un mortal encuentro con un joven y fuerte hombre lobo, el que, tras de un desigual combate, perdiera la vida Katy, la chica más dulce y tierna que jamás haya conocido, llevándose con eso toda esperanza de amor. Mjewan y yo salvamos nuestras vidas por poco, después de eso hubo diferencias entre nosotros y decidimos separarnos. Me trasladé a la ciudad fronteriza de Texas para tratar de empezar una nueva vida y olvidar el pasado, pero tristemente eso no pudo ser, ya que cada día que pasa veo cómo vampiros jóvenes y más fuertes toman el control de las calles y de algunos países poderosos. Pero eso solo ocasionará que se despierte en mí el deseo de sangre y salga a cazarlos uno por uno hasta que se instaure un nuevo reino y orden mundial en el cual los vampiros dominaremos. Vengo a esta página para contar una historia que me contaron hace algunos años. Un niño rondaba por el barrio como por las 12 o más tarde, tocando la puerta de la gente. Generalmente como esa festividad no se celebraba aquí en Venezuela, las personas se asustaban y gritaban, corrían, azotaban la puerta con la esperanza de que este niño desapareciera. En otros casos cuando la gente le dejaba la puerta abierta este niño no decía nada, solo los miraba a la cara y se iba. Pero cuando lo creían, este niño odioso solo se reía y se quitaba la máscara burlándose de la gente que engañó viéndole la cara de tontos. Ese día, este odioso joven decidió hacer la broma en el sitio equivocado.
Decidió entrar en una de las casas más alejadas del barrio. La casa se veía dañada y deteriorada. Pero la gente murmuraba que ahí vivía alguien. Ese niño entró ahí, pero no vio a nadie. Cuando de repente la puerta se cerró y no la pudo abrir. Confiado de que era una broma, trató de salir por la puerta de atrás, hasta que un hombre le agarró del hombro y lo golpeó con un bate. El niño se desmayó al rato. Este joven se despertó y estaba en una cama amarrado. El hombre se le acercó con una aguja e inyectó al niño. Él no sabía qué era lo que le habían inyectado. Luego con un cuchillo el hombre escribió palabras en el cuerpo del niño, y este trataba de gritar pero no podía. El hombre con una macabra sonrisa dejó de escribir y agarró un par de pinzas con unos cables y los puso en los pezones. Activó un interruptor que condujo un fuerte corrientazo al niño, 100 voltios, para ser exactos, algo muy doloroso pero no letal. Luego el hombre, para acabar su tortura, decapitó al pobre chico, agarró todos los órganos de la cabeza del niño y las metió en un saco cual cosió al cuello del niño. Luego su cabeza ya hueca se la entregó, y dejó ir al chico. Dicen que el niño todas las noches del 31 de octubre ronda haciendo su broma eternamente y el hombre esperando a su siguiente víctima. Hola, me llamo Will y les voy a contar una historia. Desde que era pequeño siempre fui un gran fanático del género del terror. Me encantaba ver, escuchar y leer diversas historias de miedo. Y a través de tantas experiencias se me ocurrió que podría crear mi propia historia de terror. Pero por más que lo intentaba no se me ocurría nada, estaba seco, además de que no tenía tiempo ya que tenía que manejarlo entre la escuela y mi trabajo de niñero. Debido a que recientemente a mi tío lo habían promovido, tenía que salir mucho de la ciudad, así que yo tenía que cuidar de mi primo Jason. Aunque no me pagaran mucho, me encantaba pasar tiempo con mi primo. Él había cumplido 8 años la semana anterior, hubo una gran fiesta. A lo largo del día los invitados se fueron poco a poco hasta que solo quedamos yo, mi primo y mi tío. Mi tío se levantó y me dijo: Will, ¿podrías cuidar de Jason por favor, que tengo que ir a una cena de socios? Yo asentí, no me importaba quedarme con mi primo un poco más de tiempo. Mi tío se fue y yo subí a la sala de televisión para ver cómo estaba Jason. Se encontraba sentado en una pequeña mesita dibujando con el estuche de lápices que le había regalado por su cumpleaños. Me acerqué lentamente para no interrumpir su concentración al dibujar, me senté al lado de él y lo observaba qué hacía. Al principio parecían ser un montón de garabatos sin sentido, pero, al paso del tiempo el dibujo comenzó a tomar un entorno siniestro. En el papel se podía ver un rostro macabro con una sonrisa torcida a lo ancho del papel, unos espirales amarillos que se podrían decir que eran sus ojos. Mi primo se volteó, y dándome una mirada sin expresión me dijo: «Te está llamando». Yo no supe qué responder, tomé su dibujo y lo rompí en 1000 pedazos. Mi primo jamás había hecho algo así. Lo senté en el sofá y nos pusimos a ver la tele. Toda la semana no pude pensar en nada más. Por fin tenía algo que podía escribir en una historia de terror, pero estaba demasiado asustado como para escribir. No podía dormir. Cada vez que le preguntaba a Jason sobre lo que pasó, él parecía no saber nada sobre el asunto. No podía dejar que eso me aquejara más, así que decidí no darle más importancia. La semana había terminado, y me encontraba en mi habitación. De repente el teléfono empezó a sonar. Me levanté y lentamente me dirigí hacia la cocina, pero, cuando estaba a punto de contestar recordé: «Te está llamando». En ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo, no podía moverme, pero tenía que hacerlo. Me armé de valor y contesté: «Oye sobrino, ¿estás ahí?». Suspiré con gran alivio y pensé: «Reacciona Will, ¿cómo puede ser posible que algo así pase? No estamos en una película». Mientras reflexionaba, mi tío volvió a preguntar. Esta vez contesté: «Sí, ¿qué pasa tío? ¿Qué necesitas?». «Bueno Will, hoy tengo una reunión de mercadeo muy importante, y como no voy a regresar hasta mañana, quería saber si tú podrías cuidar Jason mientras no estoy». En ese momento mi cuerpo se estremeció. No podía cuidar a mi primo, tenía demasiado miedo. Pero en ese momento recobré el sentido común. ¿Cómo podría ser posible que lo que diga un niño fuera cierto? Eso solo pasaba en las películas y los libros. Podía estar tranquilo. Acepté y fui directo a su casa. Al llegar no sabía lo que me esperaba. Saludé a mi tío, le deseé suerte y lo dejé partir. Jason y yo estuvimos toda la tarde jugando, no había pasado otro extraño incidente, así que podía estar tranquilo. Ya eran las 10, la hora de dormir se había pasado, así que fui con Jason y le dije que se fuera a la cama.
Él no quería acostarse, por alguna razón parecía más activo de lo normal, entonces lo tomé y lo senté junto a mí y nos pusimos a ver Toy Story. Le encantaba esa película, a mí no tanto, así que unos minutos de que él se durmiera, yo cerré los ojos y empecé a soñar. Soñaba que estaba en un hospital, pero todo estaba en blanco y negro, parecía sacado de una caricatura. Recorría los interminables pasillos del hospital, y a lo largo de cada paso oía que alguien susurraba: Will, ¿dónde estás, Will? Vamos a jugar, no tengas miedo. Con el paso del tiempo el susurro se hacía más fuerte hasta que ya no eran susurros, sino una especie de voz fantasmagórica, parecía que me intentaba asustar. Ya no sentía miedo, al saber que esa voz no era más que una broma, pero de pronto. La voz que al principio parecía una broma se fue convirtiendo en alaridos de agonía y poco a poco, el escenario caricaturesco se fue trastornando poco a poco. Las paredes empezaban a tener arañazos, las ventanas estallaron en 1000 pedazos, el suelo se empezó a llenar de sangre y Cristal empecé a oír pasos que se acercaban. Ya no podía soportarlo, empecé a correr, solo quería escapar. De repente llegué a un camino sin salida, los pasos se oían cada vez más cerca. No pude aguantar y me desmoroné en el suelo, se acercaba mi fin. De repente levanté la mirada, justo donde se encontraba un muro de concreto, había aparecido una puerta, decía no pasar, pero no me importaba. Cualquier cosa sería mejor que lo que me estuviera persiguiendo, así que entré. Jamás había estado equivocado más en mi vida. Justo al pasar encontré la escena más grotesca que jamás había visto. El suelo estaba lleno de sangre y pedazos de cristal rotos, no sabía qué hacer y luego miré las paredes. En las paredes se encontraba caras de niños y niñas por igual, todos con una maníaca sonrisa en el rostro, bajo ellas habían placas con sus nombres en ellas, solo pude leer 2. Joseph Black y Mary Cassidy. No podía creer lo que estaba ante mis ojos. Tuve un gran deseo de vomitar, pero me contuve. Miré hacia enfrente y no pude contener mis lágrimas. Y en una placa en la pared decía: William Foster. Yo era el siguiente, no podía creerlo, no quería levantar la vista, pero debía salir de aquí. Me levanté rápidamente, y me dirigí hacia la puerta. Pero al tocar la perilla algo atrajo mi atención, en una esquina se encontraba Jason, reía de forma muy callada, casi inaudible. No podía dejarlo ahí. Lentamente me fui acercando, y cuando puse mi mano sobre su hombro él se volteó. Unos espirales amarillos me miraban fijamente, yo no podía moverme, no podía creer que algo así existiera, una criatura que tomó la forma de mi primo, pero esta aún conservaba una mirada que podía mortificar a la más feroz de las bestias y una risa que podía aterrar y enloquecer a la persona más devota. Lo que se encontraba allí, en forma de mi primo Jason, no era de Dios, no era de esta realidad. Y de repente sentí algo frío atravesando en mi pecho. Miré hacia abajo y era eso, había encajado un pedazo de cristal en el estómago, lentamente veía cómo me desangraba mientras oía su demencial risa resonando en la habitación al ritmo de la melodía de una caja musical. No podía moverme, no podía escapar, solo podía ver cómo la criatura seguía encajando pedazos de cristal en mi pecho. Y solo me desmayé. Desperté, me encontraba de vuelta en el sofá de mis tíos. Todo había sido un mal sueño, o al menos eso quería creer. Volteé a mi costado, ahí se encontraba Jason, sano y a salvo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me levanté y miré mi reloj. Eran las 3 de la mañana. Y mi tío no parecía haber vuelto, tomé una bocanada de aire y me dispuse a bajar a la cocina por un vaso de agua. Al descender las escaleras mi mente se aclaraba y me decía a mí mismo: todo fue un sueño, Will, tienes que calmarte. Estaba sudando mucho, cuando llegué a la cocina agarré un vaso de cristal y empecé a tomar agua. Entonces sentí una presencia detrás, y lentamente me volteé, entonces él me dijo: ¿dormiste bien, Will? Tiré mi vaso de la impresión, se rompió en pedazos. Era él, no podía creer que fuera real, ya no se parecía a Jason, ahora parecía un simple demente con camisa de fuerza, tenía la cabeza rapada. Pero seguía teniendo esos ojos de espiral amarillos, y su sonrisa era todavía más macabra de lo que había imaginado. Me miró con una seriedad de ultratumba, como si estuviera planeando cómo hacer de cada minuto de mi muerte el más doloroso y agonizante de todos. Yo no podía contener mis lágrimas, pero tampoco podía caer. Debió haber visto la expresión de mi rostro porque en ese momento, rompió en carcajadas. Reía y reía, como si esto no fuera más que un juego de su entretenimiento, una broma pesada. Se encontraba en el suelo riendo sin parar, tenía que aprovechar mi ventana de oportunidad. Así que agarré uno de los restos más grandes de cristal del vaso roto e intenté apuñalarlo, pero mi cuerpo se detuvo, no podía moverme.
Entonces dejo de reír, se levantó y me quito el pedazo de vaso de las manos. Y lentamente me lo enterró en la panza, era como en el sueño, pero esta vez podía sentirlo clavarse en mi estómago. Con el pedazo de vidrio incrustado en mi abdomen, me lanzo contra la mesa. Inmóvil por el dolor se me acercó y me dijo riendo y en tono sarcástico: eres un maldito cobarde, ¿sabías que son esas de atacar a alguien cuando está indefenso? Debería darte vergüenza. No podía aguantar oír su voz, una voz que resonaba como 1000 trompetas, pero sin necesidad de ser aguda. Y entonces le dije en tono altanero: acaba esto de una vez, maldita escoria de mierda inhumana. Se quedó perplejo por unos segundos, pero después recobró su sonrisa, y con un cuchillo de la cocina me apuñaló en el pecho. ¿Qué maneras son esas de hablarle a la gente, imbécil? Deberías respetar a tus mayores, ¿sabes? Dio otra risa y se volteó. No eres más que muchacho cobarde que le gustan las películas de miedo, no disfrutaría matándote. Pero sí me entretendría matando a alguien que quieres. En ese momento su rostro hizo una mueca de maldad, como si fuera a hacer una travesura, me dio la espalda y empezó a subir las escaleras. En ese momento mi mente se despejó y supe sus verdaderas intenciones. Va por Jason. Usando mis últimas fuerzas intenté subir para detenerlo. A duras penas y con la herida aún punzando llegué a la sala de televisión. Pero era demasiado, él había llegado antes. Lentamente se acercó a Jason y lo despertó. Jason, es hora de irnos, levántate. Jason abrió los ojos y en ese instante, lo miró a los ojos. Solo pude ver cómo mi primo se perdía en la inmensidad de esos ojos de espiral, hipnotizado. Él cargó a Jason, y se dirigió hacia mí. Me miró y dijo: Jason, es hora que te despidas de Will. Jason me volteó a ver, pero yo solo veía el vacío de sus ojos, vacío donde solía estar la dulce inocencia de mi primo. Yo rabiaba de ira, pero ¿qué podía hacer? Herido como un perro atropellado, solo pude decir: lo siento, Jason. Desperté en una habitación de hospital, no podía mover los músculos. En ese momento un doctor entró, me miró sorprendido y dijo: qué bien que despertaste, Will, tuviste una gran hemorragia, tienes suerte de que tu tío llegara a tiempo, o si no, no sabríamos qué hubiera pasado. Estaba algo mareado debido a la medicina, pero rápidamente mi mente se aclaró y desesperado le dije: ¿dónde está Jason? Estaba histérico, tuvieron que llegar 2 enfermeras y me inyectaron un tranquilizante para calmarme. Entonces el doctor se me acercó y con una mirada de profunda tristeza, me explicó la situación. Hijo, tu primo fue secuestrado la noche que te encontramos, hemos emitido una alerta, pero seguimos sin saber nada. Eso no era posible, yo sabía qué había pasado, intenté explicarles pero no me escucharon, creyeron que era el estrés por lo sucedido. No podía mirar a mi tío a la cara, él perdió a su hijo y no pude hacer nada para evitarlo. Él llegó junto con mis padres, me dijo que no era mi culpa, pero yo sabía que no era cierto. Ya es lunes, el doctor dice que en una semana podré irme a casa. Siempre pienso en Jason y lo que pude haber hecho para salvarlo. Hoy me llegó una carta, la abrí, y en una tinta roja y con escritura casi ilegible decía: espero que te recuperes, Will. Tu amigo Cal. Por fin tengo algo de qué escribir para una historia, pero siempre recordaré esa noche. Así que le daré un consejo a cualquiera que lea esto. No se resistan al llamado de Cal, porque si lo hacen, irá por las personas que quieren. Estoy compartiendo esta historia porque fui obligado a escucharla el año en pasado, y me siento tan descolocado y con una comezón tan maldita, que necesito sacarlo de mi sistema. Estoy seguro de que algunos de ustedes van a pasar por alto esta pequeña rabieta y saltarán al jugo de la historia, porque pueda ser que estén pensando: hey, yo tengo un estómago fuerte. Bueno, pues adelante. Saquemos las cosas aburridas del camino. Mi abuelo fue reclutado por el ejército, y dado que era de baja estatura y delgado, fue la rata de túnel perfecta. Esos eran los sujetos que se escabullían por los túneles ridículamente estrechos que los soldados Vietcong utilizaban para transportar personal y armas, y para colocar trampas y todo lo demás. Y cuando digo que eran estrechos, es porque eran estrechos. Así que un día mi abuelo se estaba arrastrando por un túnel y sucedieron algunas cosas malas. Primero, las otras 2 personas con él fueron asesinadas por un Vietcong solitario mientras estaban paradas afuera del agujero. Estar a unos cuantos metros bajo tierra, y habiendo recorrido unos 6 metros del trayecto, significó que mi abuelo no pudo ver quién los había atacado, ni pudo saber si alguien había sobrevivido. Asumió que el Vietcong iba a comenzar a tirar granadas por el túnel dentro de poco, y estaría acabado, pero no hubo señal de ningún ataque después de algunos minutos.
Mi abuelo dio un suspiro de alivio y comenzó a moverse hacia adelante de nuevo. No obstante, un momento más tarde empezó a caer una tormenta. El túnel se empezó a llenar con agua. Ahora bien, para un túnel a medio terminar y sin soporte, como en el que se encontraba, una tormenta generalmente implicaba la muerte para una rata de túnel. Mi abuelo había escuchado historias de terror acerca de compañeros de escuadrón que habían perdido a otros bajo tierra, a quienes nunca habían vuelto a ver. Supuso que él sería uno más, pero no iba a caer sin dar pelea. Se arrastró hacia adelante. Cargaba consigo una pequeña pistola y una linterna. En un principio, había sido enviado bajo tierra para emboscar a unos soldados Vietcong que se creía que estaban escondidos en una de las cámaras más grandes del túnel. Mi abuelo se iba a arrastrar, los iba a sorprender, les iba a volar los sesos y se escabulliría de vuelta hacia afuera. O al menos había sido así como transcurrieron sus primeros 3 viajes por túnel. Su cuarto viaje, no iba muy bien. El túnel se achicaba a medida que se arrastraba. Enfrente de él, escuchó la precipitación de agua. Pensó que eso podría significar que la cámara principal estaba cerca. Se equivocó. El sonido era de la tierra lodosa arriba de él, derritiéndose y sellando el túnel que estaba más adelante. Fue acá cuando comenzó a entrar en pánico. Aunque no se encontraba a una profundidad mayor, quizá a solo 1 metro bajo tierra, sabía que si no comenzaba a excavar muy rápidamente hacia arriba, sería un hombre muerto. Sus uñas se partieron y se cortó las manos gravemente, pero fue capaz de sacar parte de su brazo y rostro afuera del lodo. No pudo proseguir. Su espalda baja estaba empujada con fuerza hacia la tierra y el ángulo lo tenía torcido en una forma de U alongada. Sus piernas estaban atascadas. Arriba de él, 30 centímetros cuadrados de luz estaban brillando desde donde hubiera podido escapar si no estuviera atrapado. Sabía que si empezaba a llover de nuevo, se ahogaría. Pero la lluvia no llegó. Los insectos sí. Primero fueron las hormigas. Por suerte, no fueron las hormigas rojas grandes de las que todo el mundo estaba aterrorizado por ahí. Esas con la mordida que se siente como si te hubieran disparado. En cambio, estas eran diminutas y negras, pero había muchísimas. Mi abuelo conjeturó que cuando el túnel se vino abajo, debieron de haber sido sacadas de sus hogares. Ahora se estaban arrastrando por su cuero cabelludo, rostro y cuello. No lo mordieron, pero hacían cosquillas y le daban comezón. Las que se desplazaron hacia sus labios fueron lamidas e ingeridas, pues mi abuelo había presentido que pasaría mucho tiempo sin comida. Después de un tiempo, las hormigas perdieron el interés. Pero las moscas se convirtieron en un problema. Para entender por qué, tienes que saber en qué posición estaba atascado. El ángulo retorcido e incómodo de su cuerpo había dejado un brazo estirado enfrente de él, pero su hombro y espalda baja no podían ser movidos. Así que tenía un poco de movimiento en su brazo superior, muñeca y mano, pero todo por debajo de su codo básicamente estaba paralizado. ¿Por qué es relevante esto? Porque su axila estaba expuesta. No mucho, quizás solo algunos centímetros de abertura, pero eso fue más que suficiente para las moscas. Y estaban muy atraídas por la axila cálida y húmeda. Durante el transcurso de 1 hora, 20 a 30 moscas gordas de color café oscuro se dirigieron hacia su axila derecha. Se quedaban por un tiempo, usualmente no más de 6 o 7 moscas en un momento dado, antes de que se fueran volando. Por supuesto, mientras estaban adentro, lo mordieron. El dolor era agudo y terrible, según lo describió. Le recordaron a esa comezón profunda y punzante de las moscas de caballo halladas en la playa cerca de donde había crecido cuando era niño. Y no podía impedir que siguieran haciéndolo. Solo apretó sus dientes. A medida que el sol bajaba, las moscas comenzaron a perder su interés y se fueron volando. Supo que unas cuantas se habían quedado a hacer un nido porque sentía movimiento contra el vello de su axila, pero la mayoría se había ido. Ahora solo quedaron los mosquitos para atormentarlo con mordidas infinitas y gargantas sin fondo. Durmió, de alguna forma. A partir del momento en el que salió el sol, nuevos insectos lo visitaron. De todos los insectos grandes y tropicales que había visto en Vietnam, estaba agradecido hasta el momento por haber evitado a los 100 pies gigantes de los cuales había oído hablar. Cosas furiosas y enormes, tan grandes como el antebrazo de un hombre, y tan gruesos como una botella de cerveza. Uno de sus compañeros de escuadrón más sádicos escondió uno en el catre de otro pobre bastardo. Le mordió los pies y dedos 10 veces antes de que siquiera se pudiera salir de la cama.
Mi abuelo incluso odiaba a los pequeñitos que encontraba a veces en el sótano de su casa, así que la idea de uno gigante hacía que su sangre se pusiera fría. 5 minutos después de que había abierto sus ojos a la luz de la mañana, uno de ellos se arrastró sobre su mano y se enroscó alrededor de su muñeca. Mi abuelo estaba demasiado aterrorizado como para moverse. El poco movimiento que aún conservaba en su mano y muñeca pudo haber sido suficiente como para sacudírselo, pero no se quiso arriesgar. Así que esperó. Aparentemente, a la cosa le gustaba a mi abuelo, porque permaneció encima de él por mucho más de 1 hora antes de que mi abuelo ya no pudiera lidiar con el estrés. Trató de agarrar al insecto en su puño, pero al instante que comenzó a moverse, la cosa lo empezó a morder. Mi abuelo fue capaz de darle un buen agarre y lo apretó tan fuerte como pudo. El ciempiés se partió por la mitad en su mano y derramó jugos desagradables por su brazo. Los 2 pedazos de su cuerpo cayeron por el agujero. La parte frontal aún retenía un poco de vida, y, a medida que moría, mordió a mi abuelo en la nariz y en los labios hasta que éste se vio obligado a arrancarle la cabeza con sus dientes para acabarlo. El resto del día se la pasó sufriendo en tanto las moscas hacían un enjambre alrededor del cadáver del ciempiés. No se cansaban de él. Durante horas extenuantes, las vio comer y cagar y coger por todas las partes de ese insecto monstruoso. El jugo en su brazo, el cual se había derramado por todo el trayecto hasta su axila, también era como un néctar de los dioses para las moscas. Más y más de ellas volaban de adentro hacia afuera de la axila. También podía notar que más de ellas se estaban quedando dentro de sus confines húmedos. Los pinchazos, la comezón y las sensaciones de cosquilleo eran más tortuosas que los pedazos asquerosos de ciempiés que se había tragado. Las hormigas también habían notado el cadáver del ciempiés. Esta vez, las pequeñas hormigas negras no eran la única variante. Los monstruos rojos con las mandíbulas detestables habían llegado. Pero mi abuelo tuvo suerte, pues estaban más interesadas en matar a las hormigas pequeñas que en molestarlo a él. Sí nos contó que una de ellas le mordió la esquina de su ojo izquierdo, pero el dolor había sido mucho más leve que del que las maricas del campamento siempre se estaban quejando. Fue aquí cuando mi primo le dijo que había desperdiciado su vocación como profesor en el estudio de género, a lo cual mi abuelo simplemente respondió abofeteándolo en el costado de su cabeza y diciendo, no aprecio los chistes sobre ese campo de estudio. ¡Qué hombre tan complejo! En fin, de vuelta en el infierno, había empezado a llover. Esta fue una bendición mezclada para mi abuelo. La gran mayoría de los insectos se dispersaron para buscar terreno más elevado, pero estaba bastante seguro de que el agujero se iba a llenar con agua y de que se iba a ahogar. Bueno, no se llenó y no se ahogó. Incluso tuvo la oportunidad de beber un poco de agua de lluvia. Había pasado sin comida o agua por un poco más de 24 horas para este punto, así que estaba agradecido de poder haber tragado el equivalente a unas cuantas cucharadas. Hubo un momento de pánico cuando la tierra debajo de sus caderas se movió hacia abajo y pensó que se iba a caer y quedar enterrado. Pero tuvo suerte de nuevo. El desplazamiento fue menor. Había estado atascado en esa forma de U alargada por un tiempo, y definitivamente fue algo positivo que un poco de la presión alrededor de su entrepierna se hubiese aliviado. Fue capaz de menear sus caderas y trasera un poco, y supuso que quizá había algunos 5 centímetros de espacio en esa área, pero nada más que le brindara alguna esperanza de poder arrastrarse hacia afuera. Se quedó dormido al atardecer y fue despertado antes del amanecer por un dolor severo en su axila. Supo desde un comienzo que las moscas habían estado ocupadas dañando su piel y probablemente comiéndosela. Se había resignado ante ese hecho. Siempre y cuando no fuera otro ciempiés, no se iba a quejar. Pero este dolor era nuevo y era impresionante. Las mordidas llegaron con mucha más frecuencia y sentía muchas de las moscas moviéndose alrededor. Ese dolor, a pesar de su severidad, fue mitigado por lo que vino después. Solo déjenme dar a entender esto. No quiero contar esta parte de la historia. El solo pensar en ello me da entera. Pero maldición, es esencial para la experiencia. Y me disculpo por adelantado porque tengas que leerlo. Trataré de hacerlo rápido. La caída de la Tierra fue el resultado de una colonia de hormigas que colapsó, una grande. Todas las hormigas salieron de los vestigios y se habían estado quedando en la superficie de la Tierra justo arriba de las caderas de mi abuelo. Pero a medida que él comenzó a acomodarse en la nueva posición a lo largo de la noche, las hormigas se agitaron y lo emboscaron. Y con él, me refiero a su entrepierna. Quizá la única cosa que igualó el horror en la sala de estar mientras mi abuelo hablaba sobre las hormigas que se arrastraron dentro de su pene llano, fue cuán fuerte se rió mi abuela a medida que lo contaba.
Tengo que acercarme bastante para ver las cicatrices. Exclamó en tanto lágrimas de risa recorrían sus mejillas. La nueva novia de mi hermano Derek se tornó verde y abandonó la habitación con Derek corriendo detrás de ella. Mi abuelo y mi abuela compartieron un beso y continuaron la historia, con hormigas hasta el fondo de su pene y culo, y moscas construyendo un proyecto hogareño en su axila. Mi abuelo sufrió por los siguientes 2 días en medio de una neblina de dolor y miedo. La ausencia de comida y agua habían cobrado su factura. Nos dijo que esto fue útil en cierta forma. El dolor se hizo menos agudo a través de los altibajos de su estado de conciencia. Transcurrieron un par de días más y se dio cuenta de que casi había permanecido atascado por una semana. Las lluvias lo habían mantenido hidratado solo lo suficiente como para permanecer con vida. Su axila estaba entumecida por todo el trayecto hasta la última costilla de su lado derecho. Las moscas estaban ignorando lo demás y solo estaban saliendo y entrando directamente a la axila. Las hormigas aventureras habían perdido el interés después de un tiempo, pero, de vez en cuando, sentía una punzada terrible en áreas increíblemente sensibles. Más tiempo pasó. Un día, por la tarde, escuchó a municiones. Había estado escuchando lo mismo en buena medida desde que se había quedado atorado, pero siempre fue muy en la distancia, demasiado lejos como para que tuviera alguna esperanza de que fuera a ser rescatado. Pero esta vez fue bastante cerca. Lo sobrecogió una sensación de anticipación, la cual fue arruinada por la preocupación de que había sido encontrado por el bando equivocado. Pero, para su asombro, no fueron los soldados Vietcong a quienes había escuchado gritar después de todo el tiroteo. Mi abuelo comenzó a menear su mano con el poco movimiento que podía invocar. Escuchó a alguien gritar: «Oye, hay un brazo por allá». Mi abuelo gritó de regreso de forma incoherente y fue recibido pronto por el panorama de un soldado de los Estados Unidos observándolo desde arriba. Le tomó al soldado y a sus compañeros de escuadrón 10 minutos para desenterrar a mi abuelo del agujero. Él los recuerda a todos profiriendo alguna variación de «por la puta madre» después de que lo habían liberado. Alguien comunicó su posición por medio del radio y, después de una cantidad de tiempo indeterminada, un helicóptero aterrizó en un claro cercano. Mi abuelo fue cargado en una camilla y lo levantaron. El médico que había sido traído para el viaje cortó la camisa de mi abuelo y vomitó sin demora. Cuando el resto de los soldados en el helicóptero observaron lo que el médico había visto, unos cuantos de ellos también rociaron vómito por el costado del vehículo aéreo. Unos días después de que había sido rescatado, mi abuelo se despertó en un hospital. Y no fue el hospital de la base, fue uno en los Estados Unidos. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Una vez que había sido rescatado, se desmayó y durmió por casi 36 horas consecutivas. Algunas personas pensaron que quedó en coma, hasta que un pobre médico trató de despertarlo y mi abuelo le dijo que se fuera a la mierda y dejó al sujeto inconsciente con un solo golpe en el mentón. Ahora que estaba despierto, los doctores le contaron a mi abuelo acerca de la extensión de sus heridas. Aparte de la deshidratación severa, estaba absolutamente infestado con mordidas infectadas. Las que se encontraban en sus áreas más sensibles no eran mucha causa para alarmarse, a pesar de la incomodidad. Fueron las mordidas más grandes las que eran una preocupación mucho mayor. La de la hormiga roja fue la peor, y, por un tiempo, los doctores estuvieron preocupados con que fuera a perder el ojo. Sus labios y nariz tenían una hinchazón terrible por las mordidas infectadas del ciempiés. Y pese a que todas esas mordidas eran horribles, se pudo haber recuperado en unas cuantas semanas y habría vuelto a los túneles poco después de eso. Pero su axila fue el motivo por el cual fue enviado de vuelta a casa. El rezno es la única mosca de la muerte que coloca sus huevos dentro de los seres humanos. Hasta que ocurrió la experiencia de mi abuelo, nadie ni siquiera sabía que los reznos existían en Vietnam. Pero aparentemente es así. Todo desde debajo de su brazo hasta su cadera había sido remodelado para formar cavidades horribles que albergaran las larvas. Los doctores no quisieron operar, diciendo que la única forma de extirparlas era permitiéndoles desarrollarse, para, en cierto punto, sofocarlas con cinta adhesiva y obligarlas a arrastrarse hasta la superficie. Tomó otras cuantas semanas, pero eso es lo que sucedió. Mi abuelo nos entretuvo con la historia sobre cómo dio a luz personalmente a 313 larvas de moscas de la muerte. Luego se levantó su camisa para mostrarnos la piel agujerada. Nadie dijo mucho después de eso. Él había terminado con su historia, y después de meterse un pedazo de pastel de fruta en la boca, se fue con mi abuela. Se rieron durante todo el camino hacia la puerta. No sé qué más decir. Así que, en fin. Ese es mi abuelo. Feliz Halloween.
Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿será otra de tus historias de miedo y mal gusto? ¿Qué cosa? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño, eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla más aterrante? Me quedé espantado con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby, su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo pasó a conversar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado el Per23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le obsequió a el Per23 6 diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y el Per23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección a el Per23, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. El Per23 le prometió que no se lo diría a nadie, y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. Bueno, tampoco Colby. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer, y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama a la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que les contaría la verdad a sus padres. El castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar hasta que, finalmente, los pasos de su padre hacían eco en las escaleras. Oye, papá, dijo con cierto nerviosismo, tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. Sí, hijo, su voz también había cambiado. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño. Susurró el padre con la voz extrañamente cambiada. Colby no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. ¿Mamá está en casa? Aquí estoy, apareció diciendo la madre con la cabeza un poco más abajo que la de su padre. Su voz también era diferente. ¿Nos vas a contar que le diste la dirección a el Per23? No deberías haber hecho eso. Te advertimos que nunca dieras nuestra información personal en Internet. Ella continuó, él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo 2 cabezas cercenadas. Colby gritó y se quedó sin aliento mientras el hombre arrojaba las 2 cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia. Después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby.
El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado con la oportunidad. El PER 23 dejó a Colby para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño. En la habitación caminó hasta la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. El PER 23 nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como un profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. Hola pequeño individuo, la furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. El PER 23 salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de William y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando, pero papá, mi nombre es William. Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo. William corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo creo que le gustó la historia. Tenía yo 16 años cuando comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue en un cibercafé en el que trabajaba un amigo, y gracias a él entré a ese lugar. Luego de que estuvo enseñándome todo lo que debía saber por algunas semanas, dejó el trabajo y me quedé solo por casi 2 meses. En el transcurso de ese tiempo recuerdo un día muy peculiar, cuando conocí a un usuario llamado G00G240394. El nombre me extrañó un tanto, pues llevaba la palabra Google escrito con 2 ceros sustituyendo las O, pero supuse que solo era alguien que estaba aburrido, porque lo primero que me dijo fue, ¿qué estás haciendo? Antes de contestarle miré a mi alrededor, pues el chat por el cual me comenzó a hablar era el que comunicaba los ordenadores en el cibercafé. Los clientes usaban ese chat casi nunca, solo lo ocupaban algunos tímidos para enviar mensajes como, ¿puedo mandarte a imprimir? ¿O me permites usar tu baño? Normalmente, el chat lo utilizábamos los que estuviéramos de encargados, para notificar que íbamos a cerrar o alguna cosa por el estilo. El local estaba casi lleno, pero el mensaje fue enviado desde una máquina que el PC del administrador, es decir, yo, no reconocía. La ventana del chat se veía algo así. Cyberchat. Admin 02PC. 00. Supuse que algún tipo listo había cambiado la configuración de su ordenador. Si ese mismo sujeto había logrado cambiar el nombre predeterminado del usuario, el cual en el chat debería ser algo como usuario PC01, pues entonces también era capaz de cambiar la configuración predeterminada de su máquina. Para asegurarme, le contesté, veo que cambiaste la configuración de tu máquina, pero ¿quién es tan tonto como para enviar un mensaje al administrador después de hacer algo así? Gracias a esto ya lo noté. Pon todo en orden por favor, gracias. Tardó un par de segundos en contestar, pero al hacerlo solo se disculpó y no volvió a escribir. No supe quién había sido, luego de que revisé todas las máquinas por medio de la mía no vi ningún mensaje enviado. Tal vez fue alguien robándose la señal, de todas formas solo era el encargado del local, así que no podía hacer mucho. Cuando estuve con el dueño antes de cerrar, le comenté lo sucedido, y él me dijo que lo revisaría y me retiré. Al día siguiente me dijo que no había ningún interceptor en la señal, pues la única forma de conectarse era por medio del cable de Ethernet. Me refrescó la memoria diciendo que habíamos desactivado la señal Wi-Fi porque varios negocios de la cuadra la utilizaban y eso ralentizaba la red. No respondí nada, pero me quedé con la duda. Pasaron un par de días y ya me había olvidado de lo sucedido, pero ese usuario volvió un día por la tarde, haciendo la misma pregunta. Esta vez no le contesté y decidí mostrarle a mi patrón el mensaje para así poder saber de dónde provenía. Transcurrieron aproximadamente unos 20 minutos hasta que apareciera en el chat que el usuario G00G240394 estaba desconectado. En ese momento mi jefe entró al local y le dije que viera la pantalla. Lo que le mostré fue una ventana de chat sin PC seleccionada y en blanco, totalmente en blanco. Me preguntó la razón por la que le había mostrado eso, pero me limité a decir, vaya que soy descuidado, creo que lo cerré. Olvídelo, no era nada. Ese día me sentí como un tonto y pensé que lo mejor era que yo mismo descubriera a ese sujeto. Llegué a mi casa y descargué un programa para localizar ordenadores alrededor del mundo. Pasaron muchos días sin que apareciera, casi 2 semanas. Yo ya había instalado el programa en la máquina del cibercafé. Entonces llegó el día, G00G240394 volvió con su pregunta.
Inmediatamente busqué el programa y me di cuenta de que no estaba en donde lo había dejado, sin acceso directo o archivos en disco. Mas no me detuve ahí, pensé que mi jefe pudo haberlo borrado, él solía borrar los archivos sin dar previo aviso cada vez que descargaba algo y no lo justificaba. Busqué de nuevo el programa, pero mientras estaba descargándolo el sujeto se desconectó, solo que esta vez me dijo lo siguiente antes de retirarse: si querías saber de dónde soy, ¿por qué no lo preguntaste? Al parecer sabía, de alguna manera, que lo quería localizar. El archivo se descargó y comencé a rastrear la procedencia del mensaje, pero casi al finalizar la búsqueda la ventana volvió a ponerse en blanco como la vez pasada y el programa marcó error. No me di por vencido y lo guardé en una US, de esa forma no correría el riesgo de perder el programa de nuevo. Él volvió a escribirme justo al día siguiente. Sabía cómo funcionaba el programa, así que decidí entretenerlo mientras terminaba de buscar. Hizo la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajo? ¿Qué me dices tú? Interesante, ¿acaso trabajas en un cibercafé? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes internet? ¿Estás conectado todo el día? Si estuvieras en una oficina o algo similar, no podrías tener acceso a la red tan constantemente. ¿Acaso crees que te estoy espiando? Nada de eso, simple curiosidad. ¿Tú qué me cuentas? Aún no me respondes. El programa estaba por terminar, cuando él dijo lo siguiente. Nada, oye, lo siento. Me tengo que ir. Pero por si te aburres, o aún quieres saber en dónde estoy, revisa este enlace. El programa marcó error de nuevo, pero, al parecer, el sujeto era torpe o quería jugar conmigo, tal vez confundirme. Entré al enlace por curiosidad, y porque supuse que mis intentos por localizarlo seguirían fallando. Mi sorpresa no fue mucha, pues el enlace conducía a una foto de la calle en donde se encontraba el cibercafé, solo que esta se veía distinta. Creí que él la pudo modificar o que era la misma calle antes de que yo la conociera. Cuando mi jefe llegó para cerrar, pensé en mostrarle la imagen, pero no pude ubicarla. Busqué en el historial sin ningún éxito. Mi jefe no dijo nada, solo me miró extrañado por mi comportamiento. Al otro día, luego de que mi jefe se hubiera ido, G00G240394 comenzó a chatear conmigo. Esta vez intenté sacarle alguna respuesta. Hola amigo, ¿qué tal tu día? Pues apenas empieza, ¿en dónde estamos? Según tu foto de ayer, apenas son las... Antes de que terminara de escribir, él mandó un mensaje. 9. Ah. Le escribí. Son las 9:03 AM, para ser exactos. Bueno, mi reloj dice que son las 9 AM, pero son solo minutos de diferencia. ¿Y qué tal si fuera más que eso? ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas la foto? Creo que no podrás seguir trabajando aquí por mucho. ¿Quieres decir que vienes del futuro o algo así? Es una forma de decirlo. ¿Cuál es tu nombre real? Google. Ajá, y yo me llamo Wikipedia, jajajaja, le respondí cínicamente. No, tu nombre real es Guillermo, pero prefieres que la gente te llame Draco. En ese momento no me asusté. Si el tipo era un gran informático, algo de lo que no me cabía la menor duda, pudo haber averiguado eso gracias a la infinidad de redes sociales y otros sitios a los que me he registrado. Entonces le dije, veo que eres bueno para esto, debes ser un hacker. Si es así, ¿por qué sigues a alguien como yo y no a la CIA o el FBI? No sé, ¿podrías cambiar las acciones de Facebook a tu favor? ¿Por qué me sigues a mí? Sencillo, porque el dinero no me es útil. ¿Para qué lo quiero si no lo necesito? En cambio, si logro encontrar a alguien que me ayude, como tú, eso podría servirme más que el dinero. ¿Quieres decir que necesitas a alguien para? Una página, una que pueda ser constantemente visitada. Tal vez varias páginas. Creo que me serviría alguien como tú para esto. ¿Tienes el tiempo libre suficiente para ayudarme? Además de que busco a alguien en particular, y tú lo localizarás más rápido que yo. Páginas, solo eso, ¿por qué no hackeas una ya existente? Porque ya son mías, cualquier página que te llegue a la mente. Y no solo eso, los dueños de esas páginas son personas como tú, a las que también contacté y las volví ricas y poderosas. Digamos que soy el dueño de esos seres. ¿Acaso estás troleándome? ¿Qué sigue? Dirás que eres el diablo y estás consumiendo almas, por eso FBI y YouTube son tan conocidos, porque los creadores vendieron sus almas y ahora tienen lo que querían. No lo malinterpretes, no tengo nada que ver con algo sobrenatural. Te lo dije antes, soy Google, ¿acaso eso no te suena familiar? Demuéstralo, viejo. http://google.com.mx. Vaya, se nota que eres Google.
Sé tus contraseñas, las biografías de tus páginas, con todas las modificaciones que les has hecho. Sé todo lo que has llegado a registrar entrando a mí, tu historial, incluso el eliminado. Mira esto, incrédulo. Entré al enlace y este llevaba a la misma imagen del día anterior, lo que no demostraba absolutamente nada. Aún seguía creyendo que era un hacker troll sin nada más que hacer, pero mi curiosidad era grande, y no detuve la conversación. Bien, Google, ¿y qué es lo que haré por ti? Sencillo, revisa esto. Era un enlace que llevaba a una página vacía de fondo negro, nada especial. Entonces le pregunté, ¿qué con esto? ¿Necesita algo relevante, no lo crees? Tal vez una imagen, algo como esas ventanas emergentes. Puede ser un enlace troll como oscaroace.cx, algo que haga que la audiencia trabaje por sí sola. ¿Por qué no subes la imagen alterada, más específicamente la de esta calle? Buena idea, pero no puedo usar el registro de esa imagen hasta que suceda. ¿Suceda? Pregunté algo impactado. ¿Qué es lo que debería suceder exactamente? Lo que ves en la foto, su registro será el día miércoles de la semana que viene. De hecho, a la imagen la subirán desde tu cibercafé. Es una fotografía tomada con un Sony Ericsson W580. Esta será tu evidencias, así sabrás que yo soy Google, mientras tanto, me retiro. Pasado este suceso te contactaré, exactamente a las 4:22 p.m., para acordar lo que se subirá a nuestro sitio. Mi amigo navegador se desconectó y me dejó pensando. La curiosidad de saber qué pasaría era grande en mí, así que esperé a ese miércoles. Habíamos cambiado la ubicación del cibercafé hace 2 o 3 días, apenas comenzábamos a trabajar de nuevo cuando llegó mi jefe a mostrarme algo. Era la foto de la que había hablado con G00G240394. Mi jefe me contó que tuvimos mucha suerte, pues hace un par de horas, hubo un accidente en la calle en la que trabajábamos anteriormente. Un tráiler de combustible se volcó y esto ocasionó una fuerte explosión. Mi jefe, emocionado, me pidió que me moviera de la máquina. Vi lo que estaba haciendo, y él estaba subiendo la foto, para después publicarla en sus redes sociales, contando lo sucedido y la suerte que tuvo al irse de ahí. Eran las 4:20 p.m. y mi jefe seguía en la máquina, y pensé que él al fin lograría ver a G00G240394. Esto me alegró, pero de un momento a otro recibió una llamada, desconectó su teléfono del ordenador, el cual era exactamente un Sony Ericsson W580, y atendió la llamada. Colgando me dijo que ya se iba. Faltaba solo un minuto, por lo que le pedí que esperara, pero me contestó que no podía, que se tenía que ir urgentemente, y luego de que abandonó el establecimiento, el mensaje llegó. Le grité y le pedí que volviera, pero me dijo que fuera lo que fuera, tendría que esperar. Miré el mensaje, era de G00G240394, y decía, hola de nuevo. El gran día llegó. A decir verdad, me pareció extraño que lograra localizarme, tal vez haber cargado la imagen fue lo que delató mi ubicación, pero eso era lo de menos. Él había acertado en cuanto a lo sucedido, la fotografía era exactamente como la recordaba. Al ver que tardaba en responder, mandó otro mensaje. ¿Acaso no te alegras de conversar conmigo de nuevo? No es eso, le dije. Es solo que no me lo esperaba, bueno, tal vez en algún sentido lo esperaba, mas no estaba seguro de que volveríamos a estar en contacto. Entonces, ¿estás listo? Supongo, ¿de qué es lo que se trata? ¿Sabes lo que significa el término snuff? Sí, eso, lo paranormal y el gore son muy famosos en la red, claro, después de la porno. Sí, eso pensé. Sé que has llegado a curiosear sobre todos esos términos, así que espero que estés listo para lo siguiente. Entré al enlace, pero esta vez era algo más fuerte. Esta vez me sorprendió ver al que parecía ser mi jefe, muerto. Pero no solo había sido asesinado como en cualquier homicidio, esa parecía la obra de un psicópata sanguinario. No pude mirar la imagen por mucho tiempo, la cerré casi de inmediato y le exigí que me diera una explicación. Es lo que quiero en nuestra página. No entiendo, ¿debo fotografiar a un muerto y subir la imagen? Algo así, pero no es tan sencillo. No entiendo. Tú eres quien debe asesinarlo. ¿Cómo? No hay más explicaciones, sé que lo harás. ¿Y qué hay si me niego? No hay vuelta atrás, pues ya sabes de lo que se trata. Tu cuenta está hecha, y ahora debes hacerlo si no quieres que tu registro sea dado de baja, o que nuestra página tenga algo así, como tú en el lugar de ese cadáver. ¿En serio? Esto debe ser una jodida broma, no entiendo por qué te sigo el juego, ándate a tomar por culo hijo de puta. Cerré la conversación y llamé a mi jefe.
Le dije que teníamos problemas con la luz, que se había ido y no volvía, a lo que él respondió con que cerrara en 20 minutos si no regresaba. Entonces cerré y me fui de ahí, no esperé que el tiempo pasara, solo esperé los 20 minutos una vez afuera para poder marcarle y decirle que iba a cerrar. Estaba en mi casa y aún pensaba en la imagen y en esas extrañas conversaciones con ese usuario. Aún así, no pude dormir por toda la noche. Al día siguiente llegué al trabajo algo tarde, estaba desvelado y aún seguía un poco asustado por lo sucedido. Hablé con mi jefe para informarle que no podía seguir trabajando ahí. Me preguntó por qué, pero solo le mentí diciendo que era por mis estudios. Aceptó, pero me pidió que me quedara un par de días más para darle la oportunidad de encontrar a alguien que me reemplazara. Sin más remedio, me quedé. Él estuvo conmigo todo el día, así que no supe nada de G00G240394 en el transcurso de este. Pasaron 2 días más sin saber nada de G00G240394, pero aún seguía teniendo insomnio y terrores nocturnos. Sentía que me volvía paranoico, en especial cuando mi jefe salía o me dejaba solo. Ese día llegó una chica que venía por el empleo, era una chica linda, simpática y amistosa. Jamás olvidaré cómo era ella antes, ese día que la conocí. Se llamaba Victoria, pero le gustaba que le dijeran Vicky. El mismo día le enseñé lo que debía hacer, pero no podía dejar de actuar como un maldito loco, me desconcentraba con facilidad y no podía hablarle tranquilamente. Me sentía nervioso, sentía que algún mensaje llegaría. Eso me hizo recordar que cuando comencé a trabajar en el cibercafé, mi amigo, que estaba en el puesto antes que yo, actuaba de una manera semejante, quizá porque él también había sido acosado por Google. Este le pidió que hiciera algo que no quería, y mi amigo abandonó el lugar. Cuando terminó nuestra jornada laboral nos fuimos juntos, y esta chica, algo preocupada, me preguntó si me encontraba bien, a lo que solo le comenté: nunca, nunca. Escúchame con atención, jamás hables con alguien que no conozcas por chat, no lo hagas. Google te buscará y, una vez dentro, no habrá salida. Luego de que dije eso, salí corriendo y me dirigí a mi casa. Estando ahí traté de localizar a mi amigo. Comencé vía internet, pero no encontré sus antiguas cuentas en redes sociales, páginas de juegos ni correo electrónico, era un fantasma en la red. Mientras estaba buscándolo, pasó lo esperado. Un mensaje llegó, pero esta vez él solo dijo algo y se desconectó. Lo que decía el mensaje era: más vale que lo hagas, no corras el mismo destino que G00G010692. Mi curiosidad me llevó a una respuesta. El enlace me condujo a una clase de perfil de mi amigo. Anoté el número de su celular y apagué el equipo, pues no pensaba quedarme a esperar a que otro mensaje llegara. Marqué el número un par de veces, sin obtener respuesta. Justo cuando dejé de marcar y estaba a punto de irme a la cama, una llamada entró. Contesté y era mi amigo, el cual me preguntó solo una cosa: Draco, ¿eres tú? Sí, soy yo, viejo. No sé cómo supo que era yo, pero no dudé en preguntarle si nos podíamos ver. Aceptó y acordamos un punto. Al día siguiente me encontré con mi amigo, el cual lucía tranquilo, transmitiéndome la idea de que no pudo pasarle nada de lo que a mí me estaba pasando. Él comenzó la charla. ¿Cuánto tiempo? Vaya, apenas si me acordaba de ti. ¿Cómo has estado? Bien, yo, no quise hacer más rodeos y fui al grano. Viejo, ¿qué sabes de un usuario llamado Google-240394? Su cara se puso pálida, y solo me dijo: me tengo que ir, fue un error venir a verte, tengo que trabajar. No, espera, necesito respuestas. Ese usuario me está acosando, amenazando y, por lo visto, lo conoces. Dime qué es lo que sabes, por favor. Estaba a punto de retirarse, estaba de espaldas, y me contestó con lo siguiente: no sé por qué olvidé mencionar eso cuando tomaste mi empleo, pero ahora lo siento, en serio, por segunda vez por ti. ¿A qué te refieres? Pregunté curioso. Lo siento, pero creo que para remediarlo puedo terminar lo que empecé ese día, antes de que ellos vuelvan. Una mirada psicópata y una sonrisa demoníaca se dibujaron en su rostro. Entonces se lanzó hacia mí gritando que en serio lo sentía. No supe qué hacer, solo intenté defenderme. Pero cuando estaba sobre mí y yo estaba en el suelo, un extraño sujeto encapuchado se acercó a nosotros y golpeó fuertemente a mi amigo, quitándomelo de encima. Lo escuché decir: tu tiempo se acabó, es hora de cerrar sesión. Una vez que estuve libre intenté escapar, pero escuché un tremendo grito desgarrador y, al voltear, vi a mi amigo pidiéndome ayuda. El sujeto encapuchado lo había atravesado con un fierro, con el cual después lo golpeó frenéticamente.
Solo fui capaz de seguir huyendo, y cuando empecé a correr, un mensaje llegó a mi celular. Era Google nuevamente, me había enviado un mensaje, que decía: vuelve y tómale una fotografía, solo eso. Te he facilitado el trabajo, ¿no lo crees? No recuerdo bien qué fue lo siguiente que hice ese día, pero al día siguiente cuando logré reaccionar, estaba en la ducha. Salí y un mensaje estaba en mi celular, este tenía un número que, según decía, era una cuenta bancaria en donde podría cobrar lo ganado por la fotografía. Decidí ignorarlo y apagué el celular. Solo quería olvidarlo todo. Pensé que ya había acabado para mí, pero solo lo había ignorado por un largo tiempo. Había dejado de utilizar teléfono celular con cualquier servicio de internet, borré mis cuentas de cualquier servicio en línea y me alejé de la web en cualquier aspecto desde ese día. No había olvidado por completo lo sucedido, pero al menos intentaba no recordarlo. Un día, sin embargo, en mi nuevo trabajo en un supermercado, uno de esos que abren las 24 horas del día, vi a Vicky. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Sabía que era ella, jamás olvidaría a nadie involucrado en ese maldito evento. Vicky se veía más demacrada y muy alterada, no era la chica que yo recordaba. Entró al lugar y me miró fijamente, para luego decir: al fin te encuentro. Su cara estaba pálida, tenía unas ojeras tremendas y simplemente se veía devastada. Su voz sonaba entrecortada y débil. Preocupado, le pregunté: ¿qué sucede? ¿Por qué me buscabas? No entendí bien lo siguiente que dijo, pues se desplomó en el piso, desmayada. Lo que creí entender fue Google. La llevé a mi auto y la recosté ahí, y pedí permiso para irme. Llegué a casa, recosté a Vicky en mi cama y yo me quedé en el sofá. No podía conciliar el sueño, todas esas memorias llegaban a mi mente una y otra vez, nuevamente, sin dejarme en paz. Decidí leer algo para ignorarlo, desde que me había alejado del internet solía leer regularmente novelas de misterio y cosas de detectives. Me gustaba distraerme con eso, pues con los libros me sentía seguro. Apenas comenzaba a leer cuando escuché a Vicky gritar. Corrí a mi habitación y miré a todos lados. Ella estaba sola, pero me dijo con voz débil que necesitaba mi ayuda. Aún tenía dudas sobre por qué me estaba buscando, así que le pregunté: ¿por qué dices que me buscabas? Ellos vendrán por mí. Me dio curiosidad saber quién era ese sujeto que me hablaba por el chat. Debí haberte hecho caso. Él me dijo que ahora no habría salida. ¿Salida de qué? Ahora debo asesinarte, o ellos me matarán a mí. Dime que tú no. Me sorprendió lo que escuché, pero decidí ayudarla, pues supuse que ella también se había involucrado con Google. Le pregunté más, pero solo me mostró una foto con su celular y se quedó dormida, estaba débil y necesitaba descansar. Miré la foto y me sorprendió, era una de un homicidio similar al de la foto que yo recibí. Era yo, solo que me veía muerto en un sentido más tranquilo, ya que solo se podía apreciar una porción de mi cuerpo con un agujero de bala en la frente, algo más práctico que la última vez. El nombre del archivo era userg00G24039429 abril 2012. Miré la URL un rato y me percaté de algo que no había notado en otros enlaces enviados por este asesino. Estaba escrita lo que parecía ser una fecha. No podía dormir, no dejaba de mirar a Vicky, en lo único que pensaba era en que sería asesinado. Me senté en el piso, y después de un rato de lectura e incómodos pensamientos, logré dormir. Un olor nauseabundo me despertó. Estaba recostado en mi cama, y esta se encontraba bañada en sangre. Me volteé y vi a lo que parecía ser Vicky acribillada. Sus órganos estaban esparcidos por toda la habitación, al igual que su sangre. Cuando logré salir del shock me levanté rápidamente de la cama y noté que su celular estaba en mis manos. Tenía puesta una dirección que me recordó mucho a lo que Google llamaba nuestra página, solo que la URL se parecía a la del día anterior, con un pequeño cambio. G00G240394 change G00G120393 abril 2012 logout. Había otro Google con números escrito ahí. Decidí ver la página y esta solamente contenía un video sin título. Lo reproduje, la calidad era de no más de 3 píxeles. Supuse que G00G240394 lo había editado para que se viera más tenebroso, pues al comenzar se veía a la silueta de alguien con un cuchillo acercándose a la cámara y comenzando a rondar el cuarto. No logré ver mucho hasta que encendió una pequeña luz, tal vez una lámpara.
En cuanto esto sucedió descubrí que era mi cuarto. Enfocó la cama en la cual se encontraba Vicky, pero no estaba dormida, ella estaba despierta, atada a la cama y amordazada. La silueta se acercó y, en un acto al estilo Guinea Pig, Flowers of Flesh and Blood, enfocó una pequeña mesa que tenía en mi cuarto, sobre la cual había un mantel, una charola y varios utensilios de uso cotidiano, asemejándose grandemente a esas mesas que los cirujanos utilizan para colocar sus herramientas. Sabía exactamente lo que sucedería, pues el cadáver de Vicky ahora se encontraba en mi cuarto. El video continuaba, el sujeto que grababa hacía que pareciera que el espectador era quien estaba haciendo todo, como una clase de video en primera persona. Tomó un desarmador con una mano, se acercó lentamente a Vicky, acarició su pierna y con un violento movimiento lo clavó en su pierna. Grabó su rostro, podía apreciarse el dolor en ella y apenas se escuchaban sus gritos y gemidos. Volvió a la toma del desarmador y comenzó a retorcerlo dentro de su pierna, y luego lo sacó y volvió a la mesa, de la cual tomó un cuchillo de cocina común y corriente. Se acercó nuevamente a Vicky y esta vez no la lastimó, solo utilizó el cuchillo para desgarrar su ropa. La siguiente escena fue algo tan sumamente enfermo, que la única forma en la que podría describirla, es diciendo que esta escena parecía sacada de la película A Serbian Film. El sujeto puso la cámara en un lugar donde pudiera grabarse lo que hacía claramente. Durante unos 20 minutos, aproximadamente, violó a Vicky, pero eso no fue nada. Después de ese tiempo, el sujeto comenzó a acuchillarla en sus extremidades de modo que solo la hería sin matarla, y de un momento a otro, se detuvo. Vicky lloraba, y se vio al sujeto levantarse tranquilamente y salir de escena, para después entrar con una licuadora. La conectó y la encendió, entonces introdujo la mano de Vicky y la destrozó por completo, pudiéndose ver cómo la sangre y trozos de carne deshechos volaban por la habitación. La agónica escena se cortó y se vio un ángulo distinto, como si alguien más grabara. Se veía el brazo de Vicky, el que no fue dañado por la licuadora, y una cegueta comenzó a hacer un corte brusco en él. Vicky intentaba zafarse, pero ese forcejeo inútil solo causaba que el sujeto hiciera varios cortes adicionales en su brazo. Cuando estaba a punto de cercenarlo, ella lo arrancó de un jalón y se escuchó un grito tremendo. A pesar de que estaba amordazada, los gemidos eran fuertes y me hacían sentir el dolor que ella sintió. El video comenzó a fallar, y luego de unos segundos la toma se recuperó, solo que esta vez Vicky ya estaba muerta y totalmente deshecha, era solo un tronco sin forma alguna en su rostro y desgarrada de cualquier otra parte. La toma se veía borrosa y se adelantaba sin razón alguna, para después regresar a donde nos habíamos quedado. En esta toma Vicky ya no estaba amordazada, y lo poco que le quedaba de brazo estaba desatado. Parecía que ella se quitó la mordaza como pudo, pues su cara estaba llena de sangre. Con voz débil pedía clemencia, que la dejara ir, solo lloraba y rogaba por ser liberada. En esta toma la calidad había subido impresionantemente, como si una cámara profesional hubiese grabado sus últimas palabras. La toma hizo un corte rápido, y la siguiente escena volvió a ser de una calidad baja y aspecto turbio. A pesar de que no quería continuar viendo, el morbo no me dejaba reaccionar. Para empezar, la escena tenía un ángulo poco apreciable, y se oían gritos, como si la tortura se hubiera vuelto sumamente sádica. Se podían ver ligeras salpicaduras de sangre y se escuchaba algo así como un motor o una máquina escandalosa, y sonaban herramientas cayendo al suelo, un caos total. Lo único que se podía ver con la pobre iluminación era un par de siluetas peleando, pero cuando la imagen se volvió clara, la cámara cayó al suelo y solo se veía la toma de unos pies. En esa toma vi caer lo que parecía ser una pierna cortada, un par de entrañas y mucha sangre. Entonces un pie del atacante pisó la cámara y esta se quedó filmando estática por aproximadamente unos 10 segundos. El video se cortó y se pudo ver al sujeto que hizo todo vistiendo una capucha. Lo primero que pensé fue que ese extraño sujeto era Google, pero no pude verlo bien, la capucha lo cubría y apenas había un poco de luz en la toma. Esta escena entrecortada del asesino duró poco más de unos segundos. El video terminaba ahí, se cortó bruscamente y la página se cerró de manera automática. Una sensación escalofriante recorrió todo mi cuerpo. Miré a Vicky y solo comencé a llorar. Entonces recibí un mensaje en su celular, que decía, hola de nuevo. Era Google. Decidí contestarle, diciéndole, ¿cómo pudiste hacer esto? Pensé que me habías dejado en paz, ¿por qué lo hiciste esto a Vicky? Ella no debía estar involucrada. Lo sé, pero ella se involucró y le tocó perder. Deberías dar gracias de que aún seguimos activos. Es decir, ella simplemente cerró sesión en su vida mortal, pero estará conmigo para siempre, su video la ha inmortalizado. Maldito enfermo.
Dije eso y apagué el celular. Salí de la habitación y decidí irme de ahí. Tenía que investigar lo que estaba pasando, quién era Google en realidad y por qué aún me involucraba en esto después de tanto tiempo. Los libros que había leído todo ese tiempo me dieron ideas de cómo investigar sin involucrar a la policía, pues si lo hacía ellos pensarían que fui yo quien mató a Vicky y quien cometió el asesinato de mi amigo. Hice una pequeña maleta con algo de ropa y solo llevé mi laptop, a pesar de que había pasado tanto tiempo desconectado, pues tenía otras intenciones aparte de solo investigar. Por último, tomé las llaves de mi auto, y me fui. Conduciendo llegué a las afueras de la ciudad. Había un hotel, esos que están a la mitad de las carreteras, que solo tienen cuartos básicos y no cobran mucho. Era un lugar perfecto para ocultarme mientras averiguaba quién era este asesino. Renté una habitación por un tiempo y comencé mi investigación. Google empezaba a hastiarme, hablaba de nuestra página y del dinero que estábamos ganando. No contesté nunca, pero él insistía y hacía distintas preguntas, como si ya no me importaba esto o si le ayudaría con lo siguiente. Pude ignorarlo por casi una semana, pero mi estado mental me estaba llevando demasiado lejos, ya debía dinero al hotel, y mi trabajo, aunque no lo quisiera, seguramente lo había perdido. Fue entonces cuando tomé medidas drásticas. Esperé a que Google se conectara y le pedí mi cuenta bancaria. Él accedió de inmediato, y la apunté y fui a un banco. Una vez ahí traté de retirar dinero de la supuesta cuenta, pero no había registro de ella. Siempre pensé que era una mentira, y por esa razón no me molesté, pero al volver a casa, Google me había escrito. El mensaje decía, ¿eres estúpido? Si querías retirar el dinero me lo hubieras dicho, yo mismo lo haré por ti. No vuelvas a involucrar a nadie más en esto, podrían saber de mí. Y aparte, ¿cómo un niño de 17 años va a retirar dinero así como así? Leí eso y escuché la puerta. Al abrir, era un sujeto con un paquete. Me lo entregó y me pidió mi nombre para registrarlo como recibido, pero le dije que no esperaba paquetes. Luego me preguntó todos mis datos, los cuales estaba leyendo desde una hoja que describía la entrega. Todos los datos eran reales, pues hasta la ubicación actual, el hotel, la tenía indicada en esa hoja. Decidí tomar el paquete y me pidió escribir mi nombre de nuevo. Cuando comencé, me dijo, no señor, su nombre de usuario, por favor. ¿Usuario? Le pregunté extrañado. Como ejemplo, mire el mío. Miré lo que llevaba bordado en su playera. Me dejó en shock, porque lo que decía era G00GLE301193. Me hizo reaccionar y me pidió nuevamente mi nombre de usuario. Le dije que no sabía de lo que hablaba. Ambos sabemos que eso es mentira, usted cuenta con un nombre de usuario otorgado por alguien que también ya debe conocer. ¿Acaso acaba de iniciar sesión? Solo escribí lo primero que me llegó a la mente, G00GLE240394. El sujeto me dio las gracias y se retiró. Estaba mirando el paquete, no quería abrirlo, esperaba encontrarme con la cabeza humana de algún familiar o tal vez un video de otro homicidio. Decidí ponerlo en la mesa y no lo abrí en todo el día. No dejaba de pensar en lo que ese tipo había dicho. ¿Nombre de usuario? ¿Cómo? De repente, sonó la puerta. Antes de abrir me asomé por la mirilla. Era el dueño del hotel. Lo hice pasar y me dijo que tenía que pagarle la renta o si no me echaría de ahí. Conversé con él y lo convencí de no echarme, le dije que tendría el dinero pronto, que no podía dejar que me echara. Justo cuando cerré la puerta y encendí la máquina, vi un mensaje de Google. Abre el paquete, es tu parte. Espero que sea suficiente. Abrí con miedo el paquete, pero solo era una cámara. La reconocí de inmediato, era la cámara que había comprado tiempo atrás. Estaba sucia y llena de algo que parecía ser sangre. No me preocupé por eso y vacié la caja, encontrando también una pistola y un sobre con una tarjeta de débito. Realmente necesitaba el dinero, así que la tomé y salí a un cajero. Eran las 11 de la noche, llegué a un cajero y, al mirar la cantidad que la cuenta de la tarjeta tenía, casi no lo creí. Tenía más de $500,000 de pesos. Solo retiré lo necesario para pagar el hotel y regresé, le pagué al dueño y me fui a mi cuarto. La laptop seguía encendida, y como si supiera que había regresado, Google me escribió nuevamente. Veo que estás más relajado ahora. Supongo, pero aún debo saber quién diablos eres tú. Buena pregunta, pero ¿por qué no te evitas la fatiga y vuelves a la escena del crimen? Ahí puedes obtener respuestas, ¿no lo crees? Tenía razón, salí tan rápido de ahí que jamás me di el tiempo de observar con atención. No escribí nada más y fui en dirección a mi antiguo departamento. El olor se había vuelto penetrante, solo abrí la puerta y mi estómago se revolvió a tal grado que me ocasionó el vómito.
Soporté el hedor y comencé a explorar el sitio. Aún estaba el cuerpo de Vicky, su celular todo como lo recordaba. Pero después recordé la cámara, la que venía en el paquete. ¿Cómo pudieron entregármela si esta debería seguir por aquí arrumbada? Encendí mi laptop y Google estaba listo para chatear. ¿Qué dices? ¿Tus inútiles libros no te enseñaron nada? No es eso, sé que tú eres quien hizo esto. Vi a un encapuchado cuando murió mi amigo, ese mismo sujeto aparece en el video. ¿Por qué no das la cara? Sé que eres tú. ¿Y entonces por qué usas la misma capucha? ¿Qué dices? Pregunté asombrado. ¿Qué maldita capucha? Entre tus cosas, ahí la encontrarás. Busca bien, Sherlock. No dijo nada más y se desconectó. Volví a mi habitación y busqué desesperadamente. Grande fue mi sorpresa al encontrar entre mi ropa la capucha de la que Google hablaba. No podía creerlo, no podía ser cierto. Entonces, ¿por qué veía a otros sujetos? No busqué respuestas en ese momento, solo salí y deposité un mes de renta en mi antiguo departamento para evitar que alguien sospechara e intentara entrar. Volví al hotel, en ese momento el dueño me detuvo, y me cuestionó. ¿De dónde sacaste el dinero, hijo? No tenías nada, y en un par de horas saliste y conseguiste el efectivo. Dime la verdad, ¿a qué te dedicas? No contesté, ni siquiera lo miré, simplemente caminaba hacia mi cuarto. Una vez en la puerta, busqué mis llaves para abrir, pero él seguía haciendo preguntas. Vamos, dime, ¿acaso eres ladrón? Si no me contestas me veré obligado a llamar a la policía. Eso me asustó, así que solo abrí la puerta y la cerré con llave. El dueño seguía tocando y gritando, y luego se fue diciendo que iría por la policía. Lo único que pensé fue en contactar a Google, pero no sabía cómo localizarlo y estaba desconectado. Me desesperé, no sabía qué hacer, ahora estaba solo. Tal vez comencé a volverme loco y aluciné todo, en el mejor de los casos, nada de esto había pasado. Miré a mi alrededor y el cuarto en el que estaba, la ropa que traía, y me recordó la imagen de mi muerte. Hasta tenía con qué dar el disparo. El arma a la que no le había tomado importancia estaba en el paquete, pero cuando la tuve entre mis manos, llegó un mensaje, una URL. La abrí, esperando en ella una salida. Era nuestra famosa página, en esta había una imagen de un hombre con un par de tiros en el cuerpo y unos cuantos golpes. Al ver bien la foto, vi que ese cuarto me era familiar, era el cuarto en el cual residía el dueño, su cabina. Pude observar claramente al dueño, ahorcado con los cables de su teléfono. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Agarré la cámara de video, a la vez que cogí la pistola. Bajé las escaleras y, cuando llegué, actué de manera inconsciente. Lo poco que puedo recordar es al dueño con el teléfono en la mano preguntándome qué hacía, que llamaría a la policía. Al día siguiente amanecí en la carretera, recostado en el asiento trasero de mi auto y en medio de un camino distinto. Estaba tapado con la capucha negra, fue entonces cuando comencé a aceptar que, en realidad, era yo el asesino. Pero no podía creerlo aún, después de todo, pude ver a más encapuchados, no era el único. El sujeto que me entregó el paquete, mi amigo y Vicky, ellos también se habían involucrado. Mi laptop estaba encendida y la cámara conectada, un video acababa de ser subido a nuestra página, junto con la imagen que había visto el día anterior. Reproduje el video para refrescar mi memoria. Comenzaba conmigo grabando lo último que recordaba, el dueño del lugar junto a su teléfono, amenazando con llamar a la policía. Me le acercaba lentamente, grabando con la cámara frente a mí. Luego coloqué la cámara en el mostrador y esta enfocaba solo una parte de nuestro abdomen. Se escucharon amenazas y gritos por parte del dueño del hotel, después hubo un forcejeo por la bocina del teléfono seguido de un golpe hecho con la misma. Al alejarnos un poco de la cámara pude ver una toma más amplia, al menos se nos veía del torso para arriba. El dueño estaba sangrando de la cabeza, tenía una pequeña herida, se le escuchaba amenazar y en su cara se apreciaba el terror. Comenzó a retroceder poco a poco, y al intentar escapar tiró la cámara, permitiéndome ver ahora desde un ángulo que mostraba de los pies hacia arriba. Me podía ver ahorcando al dueño con el cable del teléfono, para luego soltarlo tras unos segundos y dejarlo caer al suelo, justo encima de la cámara. Estaba sobre sus manos y rodillas, se pudo ver cómo tomó la cámara e intentó huir con ella, y mientras se veían varias tomas de él corriendo, se oyó un disparo. Cayó y la cámara grababa al dueño, viéndome caminar poco a poco hacia él. La toma se cortó, para ser retomada con el dueño sentado en el piso de su cabina. La cámara volvió a ser posicionada en el mostrador. Esta vez, el hombre estaba sudando y sangraba, el cable del teléfono estaba alrededor de su cuello, y lloraba, pidiendo débilmente que lo dejara ir, que no lo matara.
Pero el cable alrededor de su cuello se apretó y él comenzó a forcejear para liberarse. Se podía ver cómo moría lentamente, y, justo cuando parecía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando, varios disparos terminaron con su dolor. La cámara se movió, grabó mis pies y luego el video terminó. Google me escribió en ese instante. Bien hecho, al fin aceptaste tu objetivo. Solo por eso, mira. La dirección me llevaba a una imagen en la que aparecía yo nuevamente, pero esta vez en un sitio distinto, parecido a una calle, tal vez una avenida. Me mostraba como si hubiese sido atropellado. Entonces le pregunté, ¿qué significa esto? Eso no es nada más ni nada menos que la fecha de caducidad de tu cuenta. ¿A qué te refieres? No respondió, así que lo presioné. Te hice una pregunta, responde. Bien, G00G240394 es tu cuenta. Como puedes notar, si no es que ya lo has hecho, los números son tu fecha de nacimiento, mientras que Google soy yo. Los ceros significan mi posición, no tengo fecha de nacimiento, por eso llevo solo un par de ceros. La URL que te envié y la que viste en el celular de Vicky no eran más que la fecha de caducidad de tu cuenta, lo que significa que cuando esa fecha llegue, te pasará lo que a G00G010-692 y G00G12-03-93. Sus cuentas caducaron, pero iniciaron sesión conmigo. Gracias a ti, ellos ahora son, en cierto sentido, inmortales. ¿No es eso lo que muchos como ustedes, los mortales, desean? Entonces, ¿qué tenía que ver el sujeto que maté anoche? Él también tenía relación con todo esto. Digamos que no fue su día de suerte, porque cuando un usuario, como tú anoche, está a punto de cerrar sesión, tiene la oportunidad de renovar su cuenta por un tiempo determinado. Ese tiempo es lo que le quede de vida a alguien más. ¿Qué? ¿Quieres decir que tomo su vida como en destino final? No, porque no puedes matar a lo imbécil o a quien tú quieras. Debes matar a quien yo diga. Vicky debía matarte a ti, pero como su noble corazón no accedió, ella cedió en tus manos, pensando que la ayudarías. ¿Quién lo diría? Ella confió en ti y tú la acribillaste. Usuarios como tú hay pocos, por eso me agradas. Entonces, ¿por qué mi amigo intentó matarme y terminó muriendo? Porque es supervivencia del más apto. El día que te conoció debió matarte para renovar su cuenta, era su renovación. Pero tuviste suerte, se hizo el listo al querer alejarme en cualquier aspecto. Por eso mismo después te contacté, para que lo localizaras y cerrarás su sesión de una vez por todas. ¿Quieres decir que al igual que Vicky? Era blando, pero tú eres un chico duro, por eso dije que me agradas. No podía creer lo que ese sujeto me estaba diciendo. Aún tenía dudas, no todo estaba claro, así que le pregunté sobre el futuro, porque él lo sabía. ¿Qué hay de tus predicciones? ¿Cómo sabes lo que pasará? ¿Cómo pasará y demás detalles? Sencillo, porque en realidad no existo, soy solo una proyección de tus memorias, recuerdos y futuras imágenes, algo así como un déjà vu. Si no me crees, recuerda lo que hiciste ese día antes de cambiar de establecimiento en tu trabajo. En realidad tú ocasionaste ese accidente, y de alguna manera, en tu mente, ya estaba planeado que todo esto pasaría. Mira este enlace, un detective incluso nos lleva seguimiento, pero el muy imbécil aún no sabe cómo trabajamos y cree que yo realmente existo. Eso querías escuchar, ¿no? Al entrar vi que era la página de la policía. Ese archivo hablaba de todos los homicidios que yo había cometido. Al parecer fueron recuperados los vídeos, fotos y demás evidencias, pero aún eran casos sin resolver. Venían las URL de las que Google me habló tanto, y entre ellas nuestra página y distintas páginas con ventanas emergentes, las cuales son usadas por trolls en la red. Al intentar acceder eran enlaces rotos, pero eran las URL que Google me había enviado, de nombres largos, con números y letras sin sentido. Entre estas se encontraba la del video de Vicky. No entré porque no se podía, pero sabía que era el video, pues había un nombre de usuario en la dirección. Me sorprendió todo eso y darme cuenta de que, en realidad, Google nunca habló conmigo ni me obligó a nada. Yo me había vuelto loco, o eso quería hacerme pensar. Pero seguía sin entender por qué había visto a un tipo encapuchado aparte de mí, y por qué Vicky y mi amigo hablaban de ellos. Tal vez se referían a esos tipos encapuchados. No recuerdo haber hecho algo para ocasionar ese accidente en mi antiguo empleo, además, las conversaciones borradas y esas trampas las hizo desde el inicio. Pero pensar en esto no me sirvió, no obtuve respuesta alguna. Decidí entregarme, así podría conseguir respuestas, pero antes busqué al detective de la página con la esperanza de que él supiera algo de Google. Mis coartadas para evidenciar que yo no era el asesino y demás pruebas me salvaron de ir a prisión.
Tuve, en algún sentido, la suerte de terminar en un manicomio. Al menos solo estuve ahí por poco tiempo, nadie me explicó bien por qué me dejaron salir en enero del año siguiente, siendo que mis crímenes debieron llevarme a una vida encerrado en ese lugar o una cárcel, aún siendo menor. Al fin sentía que estaba a salvo, pude olvidar, o al menos ignorar todo. El detective creía en mí y me apoyó en todo ese tiempo. Recuerdo que en nuestra última charla estaba muy enojado y algo neurótico, quería al asesino y yo era el único sospechoso capturado. Entonces, bajo toda esa presión, recordé a algo. Mi laptop. ¿Cómo? Las evidencias, todo está en mi auto. No sé de dónde apareció la cámara, al igual que mi laptop debía estar arrumbada, pero ahora que lo recuerdo, jamás la vi. No estaba en la caja, no, la tenía mi hermana. ¿Evidencia? Lo escribí, tengo la entrada, él no lo sabe. Está en mi laptop. Jamás le conté sobre esto a nadie, pero me prometí que quien pudiera ayudarme, podría saberlo. ¿De qué hablas, hijo? Su actitud cambió radicalmente, y me propuso un trato. Espera, ¿quieres decir que cooperarás para cerrar este caso? Ayúdame y yo te ayudaré a ti, puedo sacarte, pero debes probármelo todo. Recuerdo que escribí un pequeño diario, algo así como una bitácora en mi estancia en el hotel, pero todo quedó guardado en mi laptop, y una página que creé con todo ese tiempo libre. De alguna manera sabía que Google no accedería a esta, pues hice todo lo posible para ocultársela. Escribí todo esto en caso de que alguien creyera en mí y me pudiera ayudar. La única persona aparte de mí que sabía de esto ahora era el detective, pues, para empezar, no tenía mucho contacto con mi familia desde el día en que me emancipé. A decir verdad, no tenía mucho contacto con muchas personas. Salí de ese lugar, pero no supe bien por qué. El día de hoy estaba en mi trabajo, de nuevo en un cibercafé. Entonces un sujeto, que se presentó como el abogado que logró sacarme del manicomio, entró al lugar y me dijo que jamás tocara el tema con el detective de nuevo, si no quería que lo suspendieran de por vida. Me entregó una tarjeta y se fue. Salí con la tarjeta en la mano y la miré, era una tarjeta en blanco, y del otro lado solo decía G00G220175. No me lo podía creer, pero en ese preciso momento entré y vi un mensaje en la computadora. Me eres muy útil. No podía dejar que te pudrieras en ese manicomio, u otro calabozo. ¿Estás listo para lo que viene? Quería ignorarlo, pero aún dudaba. En este nuevo trabajo, la máquina del administrador, es decir, en la que yo estaba, era reconocida como la famosa PC0, la máquina desde la cual Google comenzó a hablar conmigo por primera vez. Por lo tanto, si era yo mismo, estaba loco desde un principio y por eso el día que le pregunté en dónde estaba, me dijo que estaba justo en donde yo estaba. Sin embargo, el detective me mostró pruebas de su existencia. Lo único que hice fue chatear de nuevo con él. Estaba muy confundido, y respondí, ¿quién eres en realidad? ¿Por qué me confundes de esta manera? Si eres yo, ¿por qué eres tan inhumano? Yo jamás podría estar tan enfermo. ¿En dónde estás en realidad? Dime la verdad. Muchas preguntas como para llevar tanto tiempo de conocernos, ¿no lo crees? ¿No crees que eso ya lo deberías de saber? Solo respóndeme. ¿Qué quieres oír? Para empezar, ¿por qué me sacaste del manicomio? Si es que en realidad fuiste tú quien lo hizo. Ese detective es una molestia, si te dejaba ahí, lo hubiera echado a perder todo. Entonces sí eres real. Porque si tú fueras yo, como me hiciste creer, yo jamás hubiera podido salir solo de ahí. Digamos que fueron contactos que tenía guardados, pero al igual que tú, ahora tienen su cuenta y deben estar activos constantemente, a menos que quieran ser dados de baja de por vida. Entonces sí hay muchos más. Claro. Como te mencioné el día en que empezamos a conocernos, muchos son ricos y poderosos solo por hacerme caso. Con sus sacrificios, por supuesto, pues nada es gratis en esta vida. Unos más solo fueron registrados para hacerme un par de favores, algunos otros siguen sirviéndome. Los mejores y más afortunados cerraron sesión, para después iniciarla en nuestra página, y así ser inmortalizados. ¿Eres real? ¿No estaba loco? ¿Eres ese encapuchado? Me has tenido frente a ti más de una sola vez. Así como tengo muchas páginas, también tengo millones de usuarios. No eres único, pero sí de los más útiles. ¿Y por qué me hiciste pensar que eras yo? Solo te diré una cosa, mi humanidad empieza donde termina la tuya. Se desconectó, y salí a fumarme un cigarrillo para calmar mis nervios. Noté que la calle en la que estaba era exactamente la misma de la foto de mi muerte, y al otro lado de la calle había un sujeto encapuchado. Con algo que parecía un celular entre sus manos. Me sonrió de manera grotesca y se fue.
Esta vez no sentí miedo, ni decidí hacer nada, pues nadie a mi alrededor lo hacía. Al parecer, nadie notaba su presencia, que poco a poco desaparecía. No hice nada, después de todo, ahora no era más que una marioneta. Con menos dudas en mi cabeza me sentía más tranquilo, tal vez solo era momento de esperar para ver qué pasaba. No sé si todo esto ha sido real o producto de mi imaginación, lo que sí sé es que, por lo que he pasado, lo más probable es que si no hago lo que se me ordena, el que tendrá que cerrar sesión seré yo. Pero yo debo seguir conectado. Todo esto fue sacado de un reporte del detective que ha seguido el caso de manera no oficial por más de 7 años. En el reporte también están archivados los distintos casos de otros usuarios y varias anotaciones del detective, como de los homicidios sin resolver y la existencia de usuarios desde que Google comenzó a volverse un buscador famoso hasta la fecha. Por ahora no es un caso olvidado, el detective encontró este archivo en un sitio llamado nuestrapagina.com. En este se encuentran varios escritos parecidos, acompañados de vídeos al final en los que se muestra cómo cada uno de los usuarios ha cerrado sesión de manera explícita. Todos los usuarios cuentan con el nombre G00GLE acompañado de su fecha de nacimiento, y en los vídeos se agrega a la fecha de su muerte. La página también contiene imágenes y vídeos de distintos homicidios que son casos sin resolver. El detective encontró la página con dificultad, pues las URL de cada video, imagen o escrito cambian una vez que han sido vistos. Las ventanas se cierran automáticamente, y aunque se copie la URL, al intentar reingresar a ella el buscador no encontrará nada. El escrito anterior fue copiado y pegado por el detective como evidencia, y este afirma, por las fechas desplegadas en el sitio, que el autor de dicho escrito es el único usuario que sigue con vida. Ya que el detective pudo tener contacto con el usuario G00GLE240394 cuando este estuvo internado en el manicomio, todavía no se da por vencido. Tras su desaparición solo tuvo contacto con él por sus entradas en línea. Por ahora se le busca como el único y principal sospechoso. De nuevo, la página es difícil de encontrar, pues solo puede encontrarse con Google, escribiendo nuestrapagina.com. Pero para encontrarla no basta con dar clic en alguna de las primeras opciones que el navegador nos da, ya que este sabe ocultarla a la perfección. Esto ha sido todo, de verdad espero que les haya gustado, es quizás este uno de los vídeos más largo que haya hecho, me tomó tiempo hacer el video, pero con que solo les guste, hacen que mi esfuerzo no sea en vano. No tengo otra cosa que decir, lamento si cada vez estoy inactivo, pero no quiero volver a repetir lo mismo de siempre, así que solo les quede esperar cuando suba algún video nuevo. Ah, y feliz Halloween para todos, y para los compatriotas un feliz día de la canción criolla. Nos vemos en un próximo video, el TS se despide, adiós.